Bien, ahora veremos la prueba de independencia. ¿De qué se trata esta prueba? En realidad nos permite determinar si existe relación entre dos variables o en todo caso si estas dos variables de estudio son independientes entre sí. A ver, nos vamos a plantear un ejercicio. Dice, según los datos obtenidos en la evaluación académica realizada por los estudiantes al final de cada semestre hacia los docentes, se obtuvieron los siguientes resultados cuando se realiza la apreciación obtenida por los estudiantes y la categoría a la cual pertenece el docente. Verificar si estas dos variables mencionadas son independientes entre sí, es decir, que no tienen relación, que no están relacionadas. Y realizar la verificación al 5% de significación. Bien, aquí tenemos los datos, las 4 categorías correspondientes a la evaluación que los estudiantes le dan a sus docentes. Y aquí en las filas tenemos las 6 categorías de los docentes, ¿no? Que corresponden a la variable categoría del docente. Muy bien. Nos planteamos nuestras hipótesis como hipótesis nula, que las variables son independientes entre sí, es decir, que no están relacionadas, y como hipótesis alternativa, que las variables no son independientes, es decir, en otras palabras, que sí están relacionadas entre sí. Perfecto. Muy bien, de todas maneras, estos datos que tenemos aquí han nacido pues a partir de una encuesta, a partir de un relevamiento de datos. Serán para nosotros las frecuencias observadas, porque han sido obtenidas a través de la observación, a través de la experimentación. Muy bien, vamos a ir generando ahora las frecuencias esperadas. Y eso lo hacemos a través de esta fórmula, donde la frecuencia esperada para cada celda lo vamos a ir generando por el total de la fila I a la cual pertenezca la celda, por el total de la columna I a la cual pertenezca la celda, por el total. Muy bien. Vamos a hacer la diferencia de que las frecuencias esperadas las vamos a ir colocando entre paréntesis. Muy bien, aquí tenemos la tabla anterior. Inicialmente, recordemos, estos valores que no están entre paréntesis son los mismos de la anterior tabla. Habíamos mencionado que eran las frecuencias observadas, pero hemos generado los totales por cada una de las filas y los totales por cada una de las columnas. Ya sea sumando los totales de las filas o los totales de las columnas, hemos generado el total de toda la muestra, es decir, 945. ¿Sí? Que repito, se obtiene sumando todos estos valores o subtotales de las filas o los subtotales de las columnas. Ahora, para ir generando la frecuencia esperada, tal como dice la fórmula, a ver, esta frecuencia esperada de esta celda, ¿no? Que combina la categoría de la evaluación docente con la categoría interino de los docentes. Este 33.29, que será la frecuencia esperada para esta celda, se la ha obtenido, según lo que nos dice la fórmula, del total de la fila, que será 143, por el total de la columna, que será 220, y sobre el total, que será 945. Para la siguiente frecuencia esperada, este valor de 35,41, ¿cómo se lo ha obtenido? El total de la fila 143 sobre el total de la columna 234 y dividido entre el total 945. Y de esa manera hemos ido procediendo con todas las celdas para ir generando las distintas frecuencias esperadas, las cuales, recordemos, están colocadas entre paréntesis un poquito para hacer la diferencia y no generar confusión con las frecuencias observadas. Bien, vamos calculando el estadístico crítico. Para las pruebas de independencia se trabaja siempre con la chi cuadrado y con una prueba unilateral, es decir, una única zona de rechazo que va a estar localizado siempre al lado derecho.
A la tabla de chi cuadrado, bueno, en este caso vamos a trabajar al 95% de confianza. Recordemos que chi cuadrado necesita también los grados de libertad, que vienen dados por el C-1 por R-1, donde C es el número de columnas y donde R es el número de filas. En nuestro caso son 4 columnas y son 6 filas, ¿no? Entonces 6 menos 1, 5 y 4 menos 1, 3. Nos da 15. Entonces con estos 15 grados de libertad y el 95% de confianza y en la tabla de chi cuadrado, aquí tenemos la tabla de chi cuadrado, 15 grados de libertad, estaríamos trabajando con esta fila, ¿sí? Pero recordemos una cosa, que la tabla de chi cuadrado trabaja de derecha a izquierda, ¿no? Era una pequeña variante que habíamos visto para la tabla de chi cuadrado, que en vez de entrar al 95% a la tabla de chi cuadrado, debemos ingresar con el valor de su complemento, que sería el 5%. Es decir, entonces en esta tabla de chi cuadrado, al 15% de grados de libertad y al 5% de probabilidad con el valor que entramos a la tabla, le corresponde un valor de 24,99, que será el valor crítico. Bueno, esto lo podemos redondear a 25 directamente, ¿sí? Entonces 25 será nuestro valor crítico. ¿Cómo generamos entonces ahora el valor de prueba? El valor de prueba o el estadístico de prueba generamos con la misma fórmula con la cual se trabajó en las pruebas de bondad de ajuste, ¿no? La sumatoria de la frecuencia observada menos las esperadas, esas diferencias al cuadrado y dividido entre la frecuencia esperada. A ver, si revisamos esta tabla, que es 4 columnas, 6 filas, estaríamos hablando de 24, ¿no? 4 por 6, 24 valores. O celdas, donde cada celda tiene un valor de frecuencia observada y un valor de frecuencia esperada. Entonces, para cada celda vamos a tener que calcular esta relación. Por ejemplo, para esta primera celda, hice la fórmula. Frecuencia observada 36 menos 33.29, que es la frecuencia esperada, ¿no? Eso elevado al cuadrado y luego dice dividido entre la frecuencia esperada otra vez, entre 33.29. Y esa operación se repite para cada una de las 24 celdas. La sumatoria de esos valores es lo que para nosotros es nuestro estadístico de prueba, el cual da 3,18. Ahora, este valor debe ser comparado con el crítico y vemos que el 3,18 estaría, sabiendo que el crítico es 25, estaría en nuestra zona de aceptación. Por lo tanto, aceptamos h sub 0. Y si aceptamos h sub 0, recordemos que nos decía la hipótesis nula, nos decía que las dos variables eran independientes entre sí. Entonces decimos como conclusión, por lo tanto, se acepta h sub 0, existe suficiente evidencia para indicar que las variables, por un lado la evaluación académica realizada por los estudiantes y por otro lado la categoría a la cual pertenecen los docentes, que estas dos variables son independientes entre sí. En otras palabras, que no están relacionadas o que no guardan ninguna relación entre sí. Y hemos llegado a esta conclusión a un 5% de significación, o en su defecto al 95% de confianza. Muchas gracias.